Shalom amigos, Hezbolá amenaza con atacar más allá de Haifa y volver a los atentados suicidas. Y mientras tanto, en el norte de Israel hay niños corriendo a refugios. En las últimas horas circuló un video que ahora vamos a ver de niños israelíes en una escuela intentando entrar todos a un refugio amontonados. Una maestra les grita: entren, los niños del norte son fuertes. ככה ילדים צריכים להיות, ילדי הצפון. בבקשה. בבקשה. כנסו ילדים, כנסו. זה ילדי הצפון. Esta es nuestra realidad y la gente se pregunta ¿de qué cese de fuego nos están hablando? De esto y más vamos a hablar hoy aquí en Israel a Diario, martes 28 de abril, 11 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Bienvenidos. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Seguimos con la información y los medios aquí en Israel. El diario Maariv abre su edición de hoy con una imagen de soldados israelíes en el sur del Líbano y titula La declaración y la retirada. La bajada explica que, a pesar de lo dicho por el primer ministro Netanyahu, en los próximos días varias unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel saldrán del Líbano y tendrán otras misiones. La decisión se debe a las limitaciones impuestas por Estados Unidos. Mientras tanto, Hezbolá rechaza cualquier negociación. Y cuando todo esto ocurre en Israel, del otro lado de la frontera, el Líbano vive horas de máxima tensión. Hezbolá no solo enfrenta a Israel en el plano militar, también abrió un frente político contra el propio gobierno libanés. Su líder, Naim Qassem, dijo ayer en un discurso que Hezbolá va a seguir atacando a Israel, no entregará las armas y que las negociaciones directas con Israel son un pecado grave, un acto de rendición y una traición. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, se atrevió a desafiar a Hezbolá, aunque sin mencionar directamente a la organización. En un mensaje en redes sociales, el presidente dijo que, abro comillas, traición es arrastrar al país a una guerra por intereses externos, entre otras cosas. La declaración completa de Aoun contra Hezbolá fue compartida después en la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. En este contexto, el periódico libanés Nida al-Watan informó anoche que Hezbolá prepara en estos días un plan diabólico, dicho esto entre comillas, en un intento de atentar contra el presidente del Líbano y torpedear un posible acuerdo con Israel. Para eso, Hezbolá piensa aprovechar las próximas 3 semanas de alto el fuego y realizar una campaña sistemática de desprestigio y presión contra el presidente y la diplomacia libanesa. Además, Kan, el canal 11 de la televisión pública israelí, informó que se reforzó la seguridad, la custodia del diplomático libanés Simon Karam en Beirut, designado para encabezar la delegación que negociará con Israel. Esta medida tiene mucha lógica, sobre todo teniendo en cuenta no solo las amenazas actuales de Hezbolá, sino también los antecedentes y la sangrienta historia del Líbano y cómo acabaron muchos de sus líderes. Y ahora atención, porque lo que viene es todavía más inquietante. Según Canal 12 de la televisión israelí, Hezbolá teme perder el control del sur del Líbano y que el ejército libanés ocupe esa zona. Por eso, en sus medios, como por ejemplo el diario Al-Manar, amenaza con ampliar sus ataques incluso más allá de la ciudad de Haifa. En Canal 12 citaron a un hombre de Hezbolá, una fuente que habló con Al Jazeera y amenazó con
volver a las tácticas de los años 80, o sea, enviar terroristas suicidas a atacar en el sur del Líbano a las tropas israelíes, y dijo que ya tienen células listas que solo están esperando la orden para actuar. Ahora bien, no todos interpretan estas amenazas de la misma manera. El diario libanés L'Orient Le Jour sostiene que este discurso no refleja fortaleza, sino debilidad, y que Hezbollah estaría recurriendo a la guerra psicológica tras perder capacidad de disuasión estratégica militar. Y todo eso ocurre no en un vacío, sino que hay un factor clave detrás de esta situación, y es Estados Unidos. En las últimas horas, el primer ministro Netanyahu volvió a defender que Israel tiene libertad de acción en el Líbano. Sin embargo, los medios aquí informaron que, después de la muerte del soldado israelí Idan Fuchs, el primer ministro habló con el presidente estadounidense Trump para dejar claro que Israel no puede ignorar los ataques de Hezbollah a sus civiles y soldados. Pero Trump insistió en que Israel debe contenerse y no poner en peligro el alto el fuego. ¿Por qué? Porque Trump quiere patrocinar las conversaciones entre Israel y el Líbano, y que finalmente se llegue a ampliar los acuerdos de Abraham con la inclusión del Líbano, algo que le daría muchísimo prestigio. Y ahí está el problema para Israel. Netanyahu no puede, por un lado, ignorar los ataques de Hezbollah, pero tampoco puede ser él quien arruine este plan estratégico de Donald Trump. Además, para Trump los frentes están conectados, Irán y Hezbollah, no se pueden separar. Por eso quiere agotar la vía diplomática con Teherán. Y en la práctica es Trump quien marca los tiempos. Israel se contiene hoy, esperando que la estrategia de Washington funcione mañana. Y ahora, pongamos cara de sorpresa. Un artículo de opinión publicado hoy por el comité editorial del diario The Wall Street Journal asegura que el gobierno de Qatar prometió proteger al fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, Karim Khan, a cambio de que emitiera las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Las acusaciones se basan en la declaración de un testigo clave, así como en documentación presentada al FBI y a miembros del Congreso de Estados Unidos, dice el artículo. Según la acusación, esto formó parte de una operación vinculada a Qatar, que también, entre otras cosas, una operación amplia, también incluyó intentos de desacreditar a una mujer que había denunciado al fiscal por supuesto acoso sexual. En Doha, el gobierno rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas. Y en Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores también, en este caso, dio amplia difusión al artículo, especialmente en sus redes sociales. Seguimos adelante ahora con una investigación que conecta la guerra en Europa con lo que llega a nuestras mesas aquí en Israel. Me refiero a esta investigación del diario Haaretz de hoy, que revela que trigo presuntamente robado en territorios ucranianos ocupados por Rusia es transportado en barcos, se oculta su origen y llega hasta Israel. El mecanismo es complejo pero efectivo. El grano se extrae de zonas ocupadas, es trasladado en secreto y en alta mar se transfieren de un barco a otro, que incluso estos barcos apagan sus sistemas de rastreo para no dejar huella. Después, esas embarcaciones siguen su ruta como si nada hasta llegar a puertos israelíes. Según la investigación, no se trata de un caso aislado. Desde 2023, múltiples envíos llegaron al país y hay documentos que señalan que decenas de cargamentos tenían como destino Israel. Pero el problema va más allá del comercio.
porque según Ucrania, el dinero generado por la venta de ese trigo estaría ayudando a financiar la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin. Desde Kiev advirtieron que no se debería permitir la entrada de mercancía robada. Sin embargo, los compradores israelíes tienen dificultades para rastrear el origen real del trigo. Así están las cosas, y mientras sigan los cálculos políticos, las redes ilegales y las amenazas, podremos entender por qué todavía hay niños llorando en los refugios mientras suenan las sirenas y sus vidas corren peligro. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo. Aprovecho para agradecerles muchísimo los cálidos mensajes que me hacen llegar cada día. Los invito a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.